¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de Capitán América Omnibus Volumen 1 por Ed Brubaker. Esta sería la primera entrega de 5 tomos omnibuses que Marvel publicó en su tiempo y que próximamente van a estar reimprimiendo, creo que por tercera ocasión. Esta es una de esas pocas excepciones en las que Marvel estuvo publicando en Omnibus una serie que estaba en publicación todavía, y por eso es que tenemos un mapeado un poco extraño con, por ejemplo, Death of Captain America Omnibus siendo muy pequeñito, luego Captain America Lives siendo más grueso y Trial of Captain America también, y este también siendo más grueso que el segundo Omnibus. Pero es por lo mismo de que la serie todavía estaba en publicación y no sabían cuándo iba a terminar o cuánto iba a durar. Este primer Omnibus nos va a traer los números de Capitán América del 1 al 25, más el aniversario especial 65 de Capitán América y Winter Soldier Winter Kills One Shot, que va a estar incorporado en esta serie. Esta es la primera impresión del Omnibus de Capitán América, por eso se conserva esta textura o este tipo de cuerina que Marvel ponía en los libros en aquel entonces. Ahora, esta es una de las historias que creo que pueden ser la más importante o la más popular del personaje en toda su historia. Siempre un personaje que ha estado involucrado con problemas militares, guerra, porque obviamente nació en esa época de la humanidad donde el conflicto bélico entre los alemanes nazis de Adolf Hitler estaban con la intención de dominar el mundo. Entonces es un personaje que se nació ahí, se crió ahí, y pues ahora también todavía lo tenemos disponible, pero con ese contexto ya en su origen y que emana él desde su propia creación. Bueno, esta es una serie que es muy popular porque fue adaptada de muy buena manera en el MCU con la historia de Winter Soldier, que es el segundo arco de este primer Omnibus, en donde vamos a tener esa historia. Pero antes de eso, Ed Brubaker empieza a jugar con sus personajes de una manera muy interesante. Tendremos a Alexander Lukin, que va a ser el CEO de Cronas. Es una empresa que va a jugar un papel fundamental de aquí en adelante, al menos hasta donde voy yo en la serie. Y también vamos a tener a Red Skull, que quiere arruinarle la vida a Steve Rogers, obviamente, pero de otra manera distinta. También en estas primeras páginas del número 1 empezamos a tener un preámbulo de lo que se va a venir más adelante. Y esta es una etapa muy interesante de Marvel. Creo que no se ha podido llegar a este nivel nuevamente, porque Steve Rogers en esta serie es un personaje que va a tener muchos problemas encima. Y cuando digo muchos, es en serio. Emocionalmente va a estar muy agobiado, dolido, enojado, molesto. Porque, para tener un poquito de contexto, en esta etapa de Marvel empezamos con Avengers Desunidos o Vengadores Desunidos, que es la serie donde los Vengadores se disuelven por los acontecimientos de ese evento, en donde inclusive hay algunas bajas. Luego, Steve Rogers en esta parte de su vida tiene conflictos amorosos con Sharon Carter, por lo cual han decidido dejar de ser pareja. Y pues Sharon Carter ya ha tenido algún otro pretendiente con el que ha salido, y Steve pues sigue lo suyo. Brevemente después vamos a tener el posible regreso de Bucky Barnes, un personaje que se creía muerto, que de hecho para Marvel era una de esas muertes prácticamente intocables, junto con la de Ben Parker y Gwen Stacy, de esos personajes que aparecen nuevamente pero realmente no son ellos, son algún clon. También Marvel, por ejemplo, Capitán Marvel es un personaje que murió y ya nunca más regresó. Son esas pocos personajes que sí han muerto de verdad, por así decirlo. Entonces, Ed Brubaker juega con la idea de traer a Bucky Barnes, pero como él mismo comenta, tenía que ser con sentido, tenía que ser por algún propósito en específico y no solo por fanservice o porque quiero sacarlo de la muerte. No, había que construir una historia
para que él regresara y que esa historia tuviera también un propósito dentro de todo lo demás. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí en estas primeras páginas. Además, aparte de eso, Steve Rogers también está en un modo un poco más brutal, porque como comenta Brubaker también, es imposible e idiota pensar que Steve Rogers no mató a nadie durante la Segunda Guerra Mundial. Ya por mera supervivencia lo tuvo que hacer. Otra cosa es que no le guste hacerlo, que es distinto. Pero sí, entonces aquí en estas primeras páginas también vemos cómo está evitando un atentado terrorista que va a causar algunas bajas de los malos. Y Sharon Carter se lo va a mencionar, que esto tuvo un costo muy alto. Y Steve le dice que lo entiende, pero es que es inevitable. Estamos peleando contra terroristas, contra villanos. Estoy intentando salvar al mundo o a los civiles. No puedo con todo. Y bajas, pues es algo que se va a tener que dar en algún momento. Y también, pues obviamente, aquí ya empieza algo interesante también, que es que Steve Rogers va a tener muchos recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, pero recuerdos que lo están atormentando, porque para él son cosas que no pasaron o que no las recuerda de ese mismo modo, pero al final las siente bastante reales. Es como que él mismo sabe que sí vivió eso, pero por alguna razón no se recuerda muy bien el por qué no lo recuerda así como tal. Y poco a poco vamos a ir resolviendo esos misterios y por qué está pensando esto. En el primer número, pues tenemos a Red Skull, como les estaba comentando, que está ahí dando un plan para arruinarle la vida a Steve Rogers. Pero, ojo, Red Skull muere al final del primer número. Ya empezamos bastante fuertes. Entonces, seguimos con Steve Rogers. Vemos también muchos planes que están saliendo mal por parte de Red Skull, obviamente fallecido. Y esto va a generar una onda de choque muy interesante, porque Crossbones se va a poner manos a la obra para saber qué le pasó a Red Skull, quién fue que mató a Red Skull después de enterarse, y prácticamente va a dar la guerra por su propia mano, reclutando a algunas personas importantes e interesantes durante la serie. Mientras tanto, seguimos, como les comentaba, con Steve Rogers en los recuerdos muy específicos de Bucky Barnes. Y poco a poco vamos a ir enterando de que estos recuerdos se están dando porque el Tesseracto lo están volviendo a cargar. Y el Tesseracto está conectado a Steve Rogers de cierta manera. Obviamente siguen con la investigación de quién fue el asesino de Red Skull. Steve Rogers entra entre los posibles asesinos. Y pues es algo como que no lo hice yo, pero tampoco creo que sea Red Skull esta persona que está aquí enfrente de nosotros. Obviamente van a seguir con su investigación, se van a topar con las fuerzas de Red Skull y obviamente todo este montón de problemas que vas a tener, que va a terminar en una explosión que va a acabar con la vida de muchos civiles. Esta primera parte es muy divertida y muy interesante, porque tenemos como que primer acercamiento a superespías, a todo ese tema de espionaje, crimen noir, que le va muy bien al personaje y es una de las especialidades de Ed Brubaker, que actualmente sigue haciendo ese tipo de historias. Entonces, el arte también de Steve Epting, como pueden apreciar, es precioso. También Michael Lark, creo que es el nombre de la otra persona, también hace un trabajo increíble donde no notamos mucho la diferencia entre quién hace qué. Y seguimos con flashbacks de Capitán América, con los Invaders, con Bucky Barnes, con los rusos, etcétera, etcétera. Y también pues aquí tenemos la introducción de otro personaje que es Jack Monroe, Bucky, el segundo Bucky por así decirlo, que suplantó al original porque había fallecido en combate, según nos comentaban en la historia. Entonces, como les digo, se va armando poco a poco la historia que nos quiere contar Ed Brubaker, donde verdaderamente tomó ciertos riesgos
a la hora de hacer la historia, porque cambió muchas cosas, aún respetando el personaje, pero cambió ciertas cosas que habían como que vuelto un poco más suave al personaje como tal, cosa que no lo es. En este número 5, si no estoy mal, no, es en el que sigue entonces. Pero seguimos con el contexto, seguimos viendo cómo es posible que alguien haya regresado de la muerte. También nos van dando una imagen distinta de Bucky Barnes, que no era un niño como tal, sino que era un adolescente, que era muy bueno en combate, que era muy bueno con las armas y que también no era tan suave como lo pintaban, tampoco una relación tan, por así decirlo, homosexual. No sea, es un comentario que he escuchado mucho de la tercera película de Capitán América Civil War, que Steve Rogers va un poco más por su amor por su amigo, pero obviamente aquí cambia muchísimo la historia, entendemos el por qué es tan importante el personaje, porque obviamente Capitán América quedó congelado, él nunca supo qué le pasó a Bucky, solo sabía que estaba muerto, y ahora pues él está en busca de respuestas. Como les comentaba, está teniendo recuerdos, flashbacks de momentos de la guerra que él se acuerda que no eran así, pero que están verdaderamente dándole la mala pasada. Entonces vamos a ver cómo estos recuerdos se sienten tan vívidos que hasta él parece que los está teniendo enfrente, pero no es así, son meros recuerdos. Y aquí llega el punto clave donde se recuerda de cómo fue la última vez que vio a Bucky Barnes, porque de ahí nunca más se volvieron a cruzar. Y aquí está una parte también que menciona Brubaker en toda la historia de Capitán América, que él es un gran fan, que este momento que estamos viendo acá nunca se hizo en cómics realmente, solo desapareció. Pero Capitán América después de la guerra fue un personaje que quedó un poco relegado o que no encajaba ya en la sociedad actual, porque la guerra terminó, él es un personaje que nació para la guerra y con la propaganda americanista obviamente. Entonces entró en un bache de ventas porque obviamente la gente no quería saber ya de guerras. Y aún así tuvo historias un poco raras con algunas participaciones en Strange Tales. Les voy a poner una portada preciosa de Strange Tales donde sale Red Skull, donde lo lleva al infierno porque lo apunta en el libro del demonio o el diablo, si no recuerdo mal. Y ahí van a tener una batalla para poder ver quién se libera del infierno. O sea, historias ya bastante raras, bastante fuera de sí con lo que el título principal conllevaba. Y bueno, regresamos ya con Capitán América a Nueva York, ya un poco más sereno, donde también pues tenemos ya que empieza el mito de un asesino que ha atacado por muchas épocas, que es conocido como el Winter Soldier, el soldado del invierno. Nick Fury hace una investigación consiguiendo fotografías de este asesino, en donde no le quiere decir nada a Steve porque no quiere entrar en tensión tan rápido y quiere asegurarse de que verdaderamente es Bucky Barnes, que se cree muerto. Entonces todo eso se va armando en estos números. Este número 7 es una historia, es un one shot que se sale un poquito de la historia, pero que es fantástico. Y tenemos una visualización de Jack Monroe. Conocemos más a Jack Monroe. ¿Por qué es importante en esta historia? ¿Por qué fue relevante su papel en unas páginas previas que vimos? Y aquí pues nos enteramos que él fue Bucky Barnes junto a otra persona que fue el Capitán América. Ambos tomaron un suero de super soldado, pero el problema con este suero fue que no estaba muy bien hecho, por lo cual tanto él como su compañero estaban viendo enemigos en donde no lo sabían. Entonces él está teniendo problemas mentales muy severos y actualmente también, según los médicos, no le queda mucho tiempo de vida. No saben cuándo va a pasar, pero va a pasar. Y al recibir estas noticias, Jack Monroe pues decide intentar ir a ver a su hija,
que obviamente está con una familia adoptiva porque él no puede estar con ella. La hija no lo conoce a él y al final no sé si realmente es su hija porque está con unas alucinaciones increíbles. Entonces, estando aquí, la niña le dice a su mamá que un hombre le está viendo raro. Y cuando la mamá mira, ya no hay nadie. Pero para Jack, su hija está bien. Está con una familia que la quiere. Y eso es suficiente para él para poder irse tranquilo al otro lado. Luego, estando en un bar, va a escuchar a alguien hablando de que él está vendiendo una cantidad estúpida de material, de mercancía, que los chicos lo adoran y no lo pueden dejar, y que es un negocio, o sea, espectacular. A lo cual Jack pues va a asumir que son drogas. Entonces va a decir, bueno, mi hija está bien con su familia, pero yo necesito estar tranquilo de decir que está en un pueblo seguro, de que no le va a pasar nada. Entonces a poner manos a la obra intentando derrocar a este cartel, por así decirlo, o traficante de drogas. Y como podemos viendo poco a poco, los enemigos aquí en la parte de abajo, que él piensa que son enemigos, realmente son civiles, que no entienden qué está pasando. Pero Jack Monroe pues está a lo suyo, está loquísimo, ya no se recuerda, han pasado 3 meses desde la última vez que él recuerda haber pensado algo, y pues ya no sabe ni su nombre, qué está haciendo, pero la misión sigue. Y como les digo, seguimos viendo poco a poco estos paneles. Y aquí pues regresamos a un panel que, si prestaron atención, déjenme ver si yo se los encuentro, es cuando matan a Jack Monroe. O sea, si no lo presentan en la historia principal como tal. En el número 3, al final del número 3, tenemos a Jack Monroe en el bar. Sale, alguien le dice su nombre, él dice que te conozco y le dice que no, y lo matan. Y aquí pues llegamos nuevamente a esa misma historia. Jack Monroe sale, le preguntan el nombre, lo terminan matando. Y nos enteramos que lo que esta persona vendía, que los chicos estaban consumiendo como locos, era helado, porque estaban en verano. Entonces él iba a las escuelas a vender helado, y como había mucho calor, pues le compraban. Una historia, yo sé que sale mucho del ritmo del que llevaba la historia como tal, quitándole lo serio también, pero me pareció espectacular. Como un número único te cuenta una historia completa en un solo número, con muchas cosas interesantes. Bueno, seguimos con la historia. Nick Fury decía que es momento de decirle a Steve Rogers qué es lo que está pasando y quién es esta persona que está apareciendo, que está complicando las cosas. Y al final se termina enterando que es Bucky Barnes. Steve no está del todo seguro de lo que le están diciendo, pero por alguna razón siente también él que es verdad. Luego de todas estas alucinaciones, por así decirlo, recuerdos que estuvo teniendo, de las respuestas que fue a buscar, el tercer acto que se volvió a cargar gracias a la explosión de Filadelfia, él sabe que algo está pasando y no está seguro de cómo ni por qué. Entonces vamos a tener en los números siguientes la historia de cómo fue que Bucky Barnes fue salvado por los rusos para así vengarse de los americanos, haciendo experimentos con el cuerpo del ayudante del Capitán América, que para ellos era un insulto que estuviera en la guerra, y que además los ayudó, lo cual no les gustó mucho porque no tenía el mismo valor para ellos. Entonces, aquí tenemos el número importante donde Steve Rogers regresa a su casa de entrenar, y en su mesa hay un sobre que está desclasificado con información del Soldado del Invierno. Le pregunta a su casa, que tiene inteligencia artificial, quién es el que ha entrado o si forzaron alguna entrada. No hay ninguna entrada forzada.
y tampoco nadie entraba aparte de él. Entonces él empieza a leer toda la documentación donde comenta el doctor qué fue lo que empezaron a hacer, cómo fue que encontraron el cuerpo de Bucky Barnes en aguas con temperaturas bajo cero, que la congelación ayudó a que el cuerpo se mantuviera aunque él ya había fallecido. Lo reanimaron, le dieron un brazo biónico porque había perdido el brazo izquierdo. Poco a poco le fueron intentando lavar la cabeza para que acatara órdenes, para que hiciera misiones. Cada cierto tiempo lo ponían a dormir porque conforme más tiempo pasaba afuera, se volvía más errático en cuanto a comportamiento para sus líderes. Y pues como también cuando iba a Estados Unidos como que hacía un poquito de corto mentalmente porque sentía que algo tenía que ver ahí. Entonces Steve Rogers lee todo esto y aquí también tenemos como les comentaba a Karpov, que fue el encargado de esta misión de rescatar a Bucky Barnes también, que usó como guardaespaldas personal al Soldado del Invierno para así degradar a Bucky Barnes, o sea, su venganza a su manera de los americanos. Entonces ya sabemos ahora que sí es verdad que el Soldado del Invierno está presente y que es Bucky Barnes. Y de aquí empezamos otra historia nuevamente. Cronas está a punto de hacer un golpe muy importante en Estados Unidos. Y también tenemos otro giro inesperado. Red Skull sigue vivo, no está muerto, pero ahora está en el cuerpo de Alexander Lukin. Por lo cual van a ponerse manos a la obra entre los dos para joder al Capitán América a su manera. Van a hacer un plan muy elaborado, con muchos pasos, con mucha paciencia, que va a llevar a nuestros personajes a una ida y vuelta de emociones siempre por detrás de Red Skull. Nunca van a poder estar cerca de ellos. Aquí tenemos en esta parte de acá a Steve Rogers haciendo que Bucky Barnes recupere su memoria, lo cual va a hacer y va a desaparecer porque no está listo para afrontar la realidad. Recuerda todos los asesinatos que hizo, no está listo para confrontar a Steve. Tiene que asimilarlo, obviamente. Estamos hablando de alguien que lleva muerto mucho tiempo, o sea, mentalmente. Y pues es una baja importante para Red Skull esta. Y vamos a dejar un poquito la atención o de lado a Bucky Barnes para otras cosas. Entonces, como les comentaba, Crossbones pues estaba pendiente de qué hacer porque Red Skull era su Führer. Entonces va a rescatar a la hija de Führer, de Red Skull, perdón, la cual va a estar en tratamiento, por lo cual no cree que ella sea hija de Red Skull, pero él va a hacer todo lo posible para que ella recuerde quién es. Y poco a poco va a recuperarla, su nombre va a ser Sin. Entonces aquí van a empezar a hacer estragos por todos lados. Cap y Sharon van a tener que trabajar juntos para poder resolver ciertos misterios. Y la verdad que es una historia súper entretenida. Perdón si no estoy siendo muy bueno a la hora de explicar todo, porque es un tomo bastante extenso, con muchas cosas interesantes pasando en estos momentos en la vida del Cap, que realmente vale la pena leerlo cuando se entiende todo esto que está pasando. Porque es que también Ed Baker mete muchas cositas aquí y allá que luego se enlazan con otras. Entonces es especial. Aquí tenemos el especial del 65 aniversario con una historia clásica dibujada por se me olvidó el nombre, pero es un autor español, no me acuerdo el nombre, pero muy bonita historia en donde tenemos el contexto de unas cosas que pasaron en un número previo, que también pues como les digo, eso va sumando a la lista de. Y pues si seguimos avanzando, porque todavía este tomo tiene cosas muy muy interesantes más adelante, vamos a llegar a un punto importante en Marvel, que va a ser la Civil War, la guerra civil, que va a afectar obviamente de una manera muy directa
a Steve Rogers por él estar en contra de lo que propone esta ley. Justo aquí empezamos con este pequeño arco de Steve Rogers, que sería el número 22, y de aquí al 25 la historia va a escalar muchísimo el nivel. ¿Por qué? Porque no solo tenemos los problemas, como les comentaba, Vengadores desunidos, su relación con Sharon Carter, Bucky Barnes con el Soldado de Invierno, con su mente destrozada. Ahora tenemos otro problema, uno más grande, en el cual el héroe número 1 de Estados Unidos se opone a una ley que está dando su gobierno. ¿Por qué? Porque él está en contra de lo que propone esta ley. Y como él dice, yo entiendo lo que quieren hacer, pero al darles mi identificación o mi identidad propia, todas aquellas personas que están cerca mías, o sea, mi familia, mi novia, novio, amigos, son candidatos a correr peligro por si esta información se llega a filtrar. Lo que le pasó a Spider-Man. Dicho y hecho. Entonces, Steve está en contra de esta ley porque él acepta lo que él es y él acepta el rol que tiene en esta vida, pero no está de acuerdo que todos tengan que pasar por eso, porque al final también muchos de los héroes que hacen la labor no cobran nada de esto, lo hacen por un deber cívico que sienten ellos ante la sociedad por tener este poder. Entonces tenemos estas historias donde Steve va a estar haciendo misiones. Vamos a ver a Bucky Barnes ya trabajando para Nick Fury también, que lo logró contactar. Red Skull sigue con sus artimañas. Y pues al final de Civil War, Steve Rogers se termina entregando, porque ya es mucho lo que está pasando. Se ha llegado a un nivel no sano para la comunidad heroica a nivel mundial. Y aquí vamos a ver, aquí tenemos el Winter Special, perdón, que vi algo aquí que les quería mostrar. En el Winter Special, Winter Kills, tenemos una misión o una historia corta donde Bucky llegó la época de Navidad y él no había celebrado una Navidad desde antes que hubiera muerto en teoría, por lo cual es una época extraña para él porque sus amigos ya casi todos han muerto por edad. Su novia, su posible novia ya falleció también hace bastante tiempo. Obviamente Steve está en muchos problemas, no puede estar con él. Y él tiene una cosa que quiere hacer en esta víspera de Navidad. Nick Fury lo va a interrumpir porque hay una misión importante que hacer, a lo cual él se niega en un principio, pero que al final va a aceptar. Y aquí pues vamos a ver cómo se va a topar con los jóvenes Vengadores, Kate Bishop, Patriot y Vision, que van a terminar haciendo una misión con él. Ellos están viendo una base que no saben exactamente qué es, pero Winter Soldier sí sabe qué es lo que es. Entonces van a tener un pequeño conflicto entre ambos. Luego vamos a enterarnos que es una base de Hydra, por lo cual al ser descubiertos pues toca acabar con la base, porque era algo que querían que permaneciera en secreto para poder estar visualizando cada cierto tiempo. Y pues van a terminar la misión. Bucky se va y los jóvenes Vengadores se quedan así como, ¿y este quién es? Porque nunca lo habíamos visto. Vision tiene un programa que le permite reconocer quién es este individuo. Y vamos a ver que Bucky pues va a ir a ver la tumba de Jack Monroe. Spoilers, si llegaron a esta parte del video, persona que él mató en el principio de la historia. Obviamente no consciente, pero obviamente se lo mató. Y él está pidiéndole perdón, obviamente. Luego llegan los jóvenes Vengadores nuevamente, por así decirlo. Y es como, ¿por qué me siguieron hasta acá? Y ellos le van a decir que sienten un gran honor haber hecho una misión con alguien tan importante como él. Porque obviamente, según ellos, él había fallecido hace muchísimo tiempo. Esa es la realidad que todo el mundo sabe.
Muy pocos saben que él está vivo. Y obviamente le quieren rendir tributo por haberles permitido hacer esa misión. Luego tenemos unos flashbacks con Toro, que era una antorcha humana en aquel entonces. Se va a juntar con Namor. Namor le va a contar que él estuvo presente cuando Toro murió. Y Bucky le pregunta si le puede contar cómo fue eso. Porque obviamente él no tuvo la oportunidad de despedirse de su amigo y compañero de guerra en aquel entonces. Entonces, historia entretenida también, muy bonita, que le agrega más sentimiento a la historia. Y luego tenemos el último número en este omnibus, que va a ser Capitán América 25, en donde termina Civil War, con lo que les comentaba que Steve se había entregado. Vamos a ver un poquito de la historia de Steve, del suero super soldado, las noticias cubriendo la historia de que Capitán América se había entregado y van a hacerle un juicio. ¿Qué pasa en este juicio? Pues vamos a ver la muerte de Steve Rogers. Yo recuerdo haber visto una noticia en la prensa aquí en Guatemala. Salió creo que en 2007 o 2006, no recuerdo muy bien en qué año salió, pero la muerte de Capitán América se hizo eco a nivel mundial en las noticias mainstream, por así decirlo, fuera del mundo del comiquero. Y yo en aquel entonces no tuve la oportunidad de leerlo. Esto lo leí hace un tiempo y lo estoy volviendo a releer. Está precioso. Y pues un héroe caído. Todos preguntándose qué pasó, la conmoción de qué pasó y cómo. Y pues aquí tenemos el final de esta historia. Luego tenemos... Este es un tie-in de House of M, donde Steve Rogers sí envejece. Y vamos a ver cómo fue su vida si hubiera envejecido. Luego tenemos noticias, entrevistas de Ed Brubaker, a Steve Epting, cómo fue la conmoción de cuando salió la noticia de que el Capitán América, el símbolo patrio, había muerto. Las ideas de cómo se fue haciendo la historia, cosas que les fui comentando yo durante todo el video también, que salió de todo esto de aquí. Y es que no tiene desperdicio. Luego tenemos unos concept arts de Winter Soldier, de diferentes artistas. Tenemos algunos rough covers con así súper rápido, súper boceto. Luego portadas variantes, cómo hace los layouts Steve Epting, etcétera, etcétera. Y es un omnibus muy muy bonito. Aquí tenemos el guión o el script de un número. Y ahí pues solo tintas, etcétera, etcétera. Más información. Tenemos el profile de Steve Rogers para aquel que quiera leer bastante información del personaje. Está bien hecha en la parte de atrás. Y para no alargar más el video, le vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Si ya leyeron la historia o vieron la película, ¿qué les pareció? Para mí es una de las mejores películas del MCU. Y la historia como tal, para mí posiblemente es la mejor historia de Capitán América en toda su historia. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!